Buenas tardes, señores, soy Nicolás Moraz y les traigo una noticia de último momento. Como autor del documental biográfico más visto y más polémico del mundo hispano sobre Jorge Bergoglio, aka Papa Francisco, conozco como pocos la destreza política criminal de este sujeto, uno de los hombres de Estado más hábiles de la historia universal. La prensa hispanoamericana hoy baraja su posible renuncia al papado, a partir de un artículo publicado por el periódico italiano Libero Quotidiano, que, haciéndose eco de estas palabras del Papa Francisco, cito: «Sabéis que para mí este día es distinto a los demás. No soy pontífice supremo de la Iglesia Católica, es decir, lo seré hasta las 8 de esta tarde, después ya no. Soy simplemente un peregrino que empieza la última etapa de su peregrinación en esta tierra». El periódico comienza esta nota y la titula «El Papa Francisco está dispuesto a renunciar», aduciendo a su vez que sus problemas de salud serían un impedimento para el jefe de la Iglesia en lo que refiere a sus obligaciones cotidianas. En la publicación se especula sobre un conflicto hacia adentro en la cúpula del catolicismo. Cito: «Han pasado apenas 11 días desde que se le preguntó aquí al profesor Antonio Sánchez, abogado clerical de la Universidad de Sevilla, si una buena estrategia de salida para Francisco sería renunciar para acabar con las disputas que exigen su dimisión», se plantea el artículo. Y ante ello agrega: «Una vez acorralado, para Bergoglio sería lo único que puede hacer para salvar al menos su línea de sucesión antipapal y completar su obra de desintegración y mutación de la Iglesia Católica». Estas son las palabras del jurista, docto en Derecho Eclesiástico, Antonio Sánchez, de la Universidad de Sevilla. Bueno, bien, quiero enmarcar esta situación, explicarles de manera sencilla qué es lo que está pasando. Todos saben aquí que Bergoglio arrastra un terrible pasado. Es el responsable de haber entregado a varios sacerdotes que incluso fueron sus mentores y catequistas inocentes a la dictadura militar argentina. Algunos fueron torturados y asesinados, otros torturados y se salvaron por poco, pero lo denunciaron hasta el último día de su vida. El único superviviente de esos años oscuros, Franz Jalic, un cura eminente, muy culto y al mismo tiempo muy comprometido con los pobres y con los débiles, desapareció de la faz de la tierra cuando Bergoglio asumió el papado, envió una carta a una amiga admitiendo que tenía muchísimo miedo y hace apenas unos meses lo dieron por muerto en circunstancias más que sospechosas. Más allá de este terrible pasado, Bergoglio tiene un presente muy polémico, porque tal y como expliqué con pruebas de sobra en mi documental, llegó a donde está a través de una operación de auténtico golpe de Estado en el Vaticano contra Benedicto XVI, planeado entre otros por la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton y su jefe de gabinete John Podesta, recientemente convertido en un jesuita y un aliado de la Iglesia estadounidense y de sus personajes más corruptos. Asimismo, Bergoglio también contó con el apoyo del pederasta enjuiciado Danils, cardenal belga y representante de lo que se denominó el lobby LGBT dentro de la Iglesia Católica. Pero bueno, el punto es que Bergoglio llegó al Vaticano para generar una auténtica transformación de la Iglesia y convertirla en un instrumento adicional de la hegemonía progresista a nivel global. Ya hemos hablado de sobra de cómo conformó un consejo por el capitalismo inclusivo con los Rothschilds, con Melinda Gates y con otras figuras profundamente inmorales y alejadas de lo que podríamos llamar la doctrina católica, y también como encumbrado a economistas partidarios de la destrucción de la humanidad, como ha jugado un rol preponderante en el encierro masivo y el empobrecimiento sistemático de las personas, etc. Pero el caso es que hoy, 8 años después de que comenzó su papado, los escándalos de corrupción y el disgusto entre muchísimos sacerdotes y millones de fieles a lo largo y ancho del planeta se hace notar, y muy duramente. Todos estarán al tanto de que hace apenas 10 días saltó a la luz una operación mediática del Vaticano donde afirman que se interceptaron balas en un sobre como una suerte de amenaza mafiosa al Papa Francisco.
Bueno, dimensionemos. Esto no es otra cosa que una tapadera. El cardenal Angelo Beccio, un equivalente al ministro del Interior del Vaticano, un hombre de confianza del Papa Francisco, que ya había formado parte de su primera campaña por el papado en el año 2005, junto a los sacerdotes de izquierda comandados por el centroamericano Madariaga. Beccio enfrenta un juicio sin precedentes sobre corrupción billonaria, un proceso histórico que comenzó el martes 27 de julio en una sala especialmente habilitada del Museo Vaticano a puerta cerrada y solo con la presencia de unos pocos periodistas. Estamos hablando de la malversación fraudulenta de 350 millones de euros, nada más asumió el Papa Francisco, que a su vez era dinero que provenía de donaciones de los fieles de todo el mundo para financiar obras de caridad. Se invirtió en un edificio de Londres sobrevaluado con una comisión absolutamente injustificada para este cardenal y muy probablemente con el visto bueno y la aprobación del Papa Francisco, que, según se denuncia, ha comenzado una campaña de recaudación paralela que incluye, por supuesto, dinero de muchos líderes corruptos de la izquierda hispanoamericana y lo utilizaría para financiar sus propios movimientos progresistas dentro de la Iglesia. En otras palabras, el Papa Francisco está en la mira por ser, además de un asesino, de un traidor y, para la mirada de algunos, de el anticristo, un ladrón común. Triste paradoja para alguien que se vistió a sí mismo como un salvador de la Iglesia que venía a limpiar las cloacas del Vaticano. Bueno, todo lo contrario. Francisco teme incluso ser entregado por el cardenal Beccio, que ha dicho que es víctima de una maquinación y que el Papa Francisco lo ha abandonado y entregado a los chacales. Por supuesto, no sería la primera vez que el Papa Francisco comete una traición de estas características. En los últimos días se lo ha visto extremadamente preocupado, al punto que en medio de una audiencia atendió una llamada de teléfono celular ante la mirada atónita de los presentes que no entendían lo que sucedía. Minuto a minuto se dirime la continuidad y el destino de este peculiar argentino fanfarrón y cada vez más personas se notician de ello. Una de sus últimas maniobras ha sido presionar a la Iglesia para evitar la excomunión del presidente estadounidense Joe Biden, o sea, un aliado natural, uno de los artífices del papado del Papa Francisco. Como Joe Biden está llevando adelante políticas fuertemente abortistas, se planteó que, como es habitual en la Iglesia Católica, se lo excomulgue. Bueno, Francisco lo impidió e incluso ha amenazado severamente a los obispos norteamericanos partidarios de esta medida. Esto ha supuesto un gran roce con la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que consideran una presión inaceptable y netamente política esta bajada de línea desde el Vaticano. Por esta y muchas razones, el ensayista norteamericano Michael Brandon Dougherty, muy respetado en los círculos de la intelectualidad católica conservadora, lo criticó con dureza en una columna de New York Times, acusándolo de desgarrar la Iglesia, usurpando prerrogativas de los obispos locales, instituyendo un estilo de microgestión mesiánica motivado por la paranoia hacia la deslealtad y la herejía. Critica una serie de excentricidades y empujar a las familias y a comunidades jóvenes del catolicismo hacia la izquierda radical. Al mismo tiempo, critica fuertemente la iniciativa de Bergoglio de culminar con el proceso de prohibición de la misa en latín comenzado en el Concilio Vaticano II. Pero en el caso de Bergoglio ya ni siquiera reconoce el derecho de los fieles más tradicionales a llevar adelante las misas en latín, que es lo que indican el dogma y la liturgia de la Iglesia Católica. Como si faltara algo, el Papa mantiene correspondencia con Thomas Ries, un sacerdote jesuita comunista, abiertamente comunista, que le ha solicitado excomulgar a los que no reconozcan que la madre natura importa más que los niños pobres del Amazonas y a quienes se niegan a introducir en su cuerpo lo que no quieren. Bueno, como obvio cómplice de la mafia totalitaria mundial que nos ha impuesto este nuevo modelo de control social filocomunista, el Papa Francisco, lejos de enojarse o incluso de negar la proposición de este sacerdote de izquierda, le ha respondido una carta cuya información no es pública y que ha puesto muy nerviosos y muy inquietos
a todos los fieles católicos que mantienen posturas lógicamente contrarias a estos abusos inhumanos y por supuesto al dogma ecologista radical antihumano que el propio Papa Francisco ha fortalecido con su encíclica Laudato Si. A todo esto hay que agregarle una cuestión de la cual tengo pendiente un documental y que es terrible, que es la traición a los fieles católicos chinos, que a cambio de buenos vínculos y negocios con el Partido Comunista de Beijing, Bergoglio ha traicionado a sabiendas incluso de que no solo los hacen presos políticos, sino que los asesinan para vender sus... Y el Papa Francisco ha contribuido al blanqueo de este crimen de lesa humanidad por varias razones que en alguna oportunidad desarrollaré en profundidad. En suma, en varios frentes se han organizado congregaciones de católicos de todo tipo, no solo conservadores y tradicionalistas, sino también personas laicas o alejadas de la Iglesia que con buena fe se sienten profundamente perturbadas por esta gestión del Papa Francisco y apuntan contra él. En su show, en su actuación, en su interpretación de humildad, Francisco ahora permite que prolifere el rumor de su renuncia. Pero si me permiten, señores, una opinión personal, dudo muchísimo que un sujeto de esa calaña, que tanto esfuerzo ha hecho y tanta sangre inocente ha derramado para llegar al poder, lo abandone. Me temo que este hombre saldrá del Vaticano con los pies por delante. Puedo equivocarme, pero en todo caso seguiré informándolos al respecto minuciosamente en las próximas semanas. Por eso es fundamental que quien no lo haya hecho ya, clique en el botón de suscribirse y active la campanita de recibir todas las notificaciones de nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros informes exclusivos. Asimismo, a partir de los links que figuran en la descripción y en el comentario destacado, pueden contribuir con tan solo $2 para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Nos veremos en una próxima ocasión. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.